Amén, bendito sea Dios. Hoy vamos a tratar un tema muy bonito, se llama El secreto de la juventud, Moisés. De Moisés. Bendito sea Dios. Deuteronomio 34, versículo número 7. Y dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, no perdió su vigor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés? ¿Qué uno hace cuando usted no tuvo enfermedad, no murió de quebrantamiento? Entonces, ¿cómo es que hace la persona para morir? Deja ir su espíritu, como dicen por ahí la gente, deja ir su espíritu. ¿Cuál era el secreto de Moisés? Sus ojos nunca se oscurecieron, físico y espiritualmente, porque hay una parte que es espiritual y una parte que es físico. Si tú en lo espiritual lo miras, tendrás el efecto en lo físico. Tienes que mirar a Dios en la parte espiritual y después en lo físico verás la bendición. No todo lo físico, no porque usted se enferme, es una condición espiritual. Eso tampoco no es así. La Biblia dice que tu condición espiritual afecta tu condición física. ¿Qué eso quiere decir? Han oído hablar de Nabal, el de la historia, el esposo de Abigail. Abigail, la mujer hermosa, de hermoso parecer, la mujer muy graciosa. Eso es lo que significa ese nombre. Las Abigail son mujeres hermosas, graciosas, con una gracia especial que Dios, porque cada vez que le dicen ese nombre, la están bendiciendo. Le dicen mujer hermosa, mujer con gracia, mujer con esos dones que dice el Señor en ese nombre. Él era la mujer de Abigail. Entonces, él tenía un corazón duro. Cuando David andaba por los montes, por los cerros, y David le cuidaba las ovejas, porque este hombre era un hombre que tenía grandes riquezas, y David le cuidaba su ganado con los hombres de David. Pero un día David le pidió un favor y él endureció su corazón. Él rechazó y se puso bien duro. A los 10 días él murió con un corazón. Su corazón vino a ser como una piedra bien dura en 10 días. Él murió como lo que usted diría hoy en día, un ataque al corazón fulminante. Totalmente. Pero lo físico, lo espiritual reflejó lo físico. Hoy en día estamos siendo a veces, nos sentimos acusados. Hay un reporte médico, miramos la enfermedad y nos sentimos, como todo lo visible, nos sentimos acusados. Pero nosotros tenemos que aprender a mirar al invisible. Amén. Al invisible. Elías se olvidó de Dios. Elías fue un famoso profeta, uno de los más grandes profetas, o el más grande profeta que tuvo Israel. Es representado como el padre de los profetas. Él se olvidó de Dios. Él se olvidó que las aves, los buitres, lo alimentaron en la mañana y lo alimentaron en la tarde. Él se le olvidó que una mujer fue mandada para que lo alimentaran a él. Él se le olvidó que en esa casa, esa tinaja de aceite no escaseó, y esa vasija de harina siempre tenía harina, que nunca se terminó. Se le olvidó la resurrección de ese niño, cuando ese niño de esta viuda enfermó y murió repentinamente. Se le había olvidado que Dios lo usó a él para levantar a ese niño de la muerte. Se le había olvidado que Dios era el Dios que contestaba con fuego. Se le había olvidado que Dios había contestado y que la lluvia había llegado después de 3 años y medio. ¿Por qué? Porque se fue la fe.
Hermano, se le fue la fe. Él cambió el modo de él mirar. En vez de estar mirando al invisible, empezó a mirar las cosas que estaban a su alrededor. Cuando le pasa esto no puede pasar a cualquiera. A Pedro le pasó lo mismo. Pedro le preguntó al Señor y le dijo al Señor, cuando lo vio caminando por las aguas, en aquel día que había aquella tormenta, en el lago de Galilea, él vio al Señor caminando y le dijo, Señor, si tú quieres, di que yo haga lo que tú haces y que venga donde tú estás. Y el Señor le dijo, Pedro, ven. Y por la palabra del Señor, él comenzó a caminar sobre las aguas. Él empezó a mirar el viento, él empezó a mirar la tormenta. Y cuando Pedro comenzó a ver todo esto, él se comenzó a hundir. ¿Qué tiene que ver el viento? ¿Qué tiene que ver la tormenta? De que una persona camine en agua. El viento y la tormenta no tienen que ver nada. ¿Puedes tú caminar sobre las aguas cuando haya un día que no haya viento, que no haya tormenta? Lo que llaman un día perfecto. ¿Puedes tú caminar sobre las aguas? Cuando el viento, él miró al viento, él perdió la mirada de Jesús y la puso en el viento. Él se olvidó él quitó la mirada al divino, al Dios divino, y comenzó a hundirse. Caminar, cuando tú quitas la mirada del Señor, le costó al discípulo hundirse. Quitar su mirada le costó al profeta fallar. El profeta falló. No estamos tirando piedra ni a Pedro ni a Elías. Yo estoy trayendo aquí una reflexión. Lo que decimos es que donde le perdimos al Señor, donde quitamos la mirada del invisible y la pusimos en lo visible, en lo que se ve. Antes el profeta Elías oraba. Cuando él fue al arroyo, él oró. Cuando él fue a la viuda, él oró. Cuando él fue a levantar el altar, él oró. Todo lo hacía bajo el mandato divino del Dios divino. Aleluya. Pero ahora él corre. Ahora una mujer lo amenaza y él no ve al Dios vivo. Él no ve. Él solo ve a una mujer con mucho coraje que quiere matarlo a él. Algunos de ustedes tienen miedo a las mujeres. Porque a veces con las caras, bueno, téngale temor al Dios vivo. Tú haces decisiones basado en tu miedo por una persona en vez de confiar en Dios. Confía en Dios. Amén. Puede ser que tú tengas temor por tu jefe. Puede ser que tú tengas temor por tu suegra. Puede ser que tú, como Acab, esa era la mujer de Acab. La esposa de Acab era él. Acab era el rey. Pero Elías no era su esposo. Así que no tenía por qué tenerle miedo a ella. Y él le tenía miedo a Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Jezabel era una mujer que se estaba muriendo. Sus días eran contados. Sus profetas habían sido muertos. Ella estaba en el lado equivocado. Elías corre por su vida porque ella lo amenaza de muerte. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando quitamos la mirada del Dios vivo. Recibimos desánimos, recibimos rechazos, recibimos desaliento. No quites la mirada de tu Dios, del invisible. No lo quites. No lo quites. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Por la fe, Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses
porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Entonces dice que Moisés conocía a Cristo. Si usted mira bien, como Moisés conocía a Cristo. Moisés fue el secretario de los primeros 5 libros. Y los primeros 5 libros están llenos de Jesús. Están llenos de Jesucristo. Tú y yo conocemos el vituperio de Jesús, pero él no lo conoció. Su secreto era de Moisés que él miraba al invisible. En todo él miraba al invisible. Moisés no miraba la ira del rey. Él ponía su mirada en el invisible. Abraham Lincoln dijo que tú eres responsable de tu rostro después de los 40 años. Tú eres responsable de cómo tú te veas. La palabra sostuvo en el Nuevo Testamento, versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. Esa palabra aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento. Y en hebreo y en el griego quiere decir keterio. Y es la única vez. Yo sé que algunas otras le dan la traducción de que se sostuvo, pero la única que aparece es ahí. Cuando él vino a ser fuerte, es porque él estaba mirando el invisible. El invisible fue el que lo vino a hacer fuerte a él. Cuando tú vienes a la iglesia, ¿a quién tú vienes a ver? ¿Vienes a ver a los otros hermanos? ¿Vienes a oír la música? ¿Vienes a mirar, a ver a quién? Esa es la razón de tú venir a la iglesia. Venimos a la iglesia para ver a Jesús. Y cuando lo ves, tú tendrás perfecto en tu corazón y después físicamente. Cuando tú lo ves a Él. Cuando Jesús resucitó, hubieron varios eventos. Y entre los eventos que hubo fue una de cuando Él caminó con el discípulo, camino a Emaús. Dice que iban en camino y que estos discípulos iban muy tristes, diciendo, y Jesús le pregunta que por qué está tan triste, y le dice, pero tú eres el único forastero que no sabe lo que está pasando, no sabes lo que está pasando. A Jesús lo mataron, y el pueblo tenía la esperanza en Jesús de que Él iba a derrotar a los romanos. Pero Jesús se pareó con ellos a caminar, y Jesús le empezó a hablar, pero no de la situación de Él, sino de Él, la palabra, cómo era presentado Él en la palabra. ¿Qué era lo que el Mesías tenía que hacer cuando venía? ¿Cuáles fueron los sufrimientos, los padecimientos? ¿Quién era el Mesías? Pero hay unas palabras que Él le dice que son fuertes, que esas palabras son para la iglesia. Él le dice, oh insensatos y lentos para creer. Que con su corazón ven, pero no quieren creer. No tienen conocimiento de la revelación de quién es Jesús. Y tenemos que tener conocimiento. Tenemos que tener conocimiento. Tenemos que saber la palabra. Tenemos que estudiar la palabra. El problema más grande en la iglesia hoy es que son tardos para creer en su corazón. Para creer en el corazón las palabras que el Señor dice. En Lucas 24, 25, ahí dice esa palabra, no creo que lo puse, pero para que
usted sepa que ahí es donde el Señor le está hablando, el camino a Emaús, le está diciendo. El Señor quiso que vieran a Jesús en la palabra, porque sería muy difícil que Jesús le enseñara sus manos y ellos vieran a Jesús allí, porque usted y yo no le íbamos a ver. Y nosotros tenemos que verle en la palabra. Usted tiene que gozarse viendo a Jesús en la palabra, los milagros, las cosas que Él ha hecho, las promesas que Él tiene para usted. Tenemos que ver a Jesús. Y dice que sus corazones le hervían, oyendo las cosas que Jesús les relataba de Él. Y dice que cuando entraron adentro y partieron el pan para hacer la cena del Señor, cuando ellos se dieron de cuenta que era Jesús, ellos volvieron a caminar 7 millas para atrás para ir a reportarle a los discípulos que Jesús había resucitado. Qué lindo, cuando tú ves a Jesús toda tu vida cambia. Primero tiene que ser en lo espiritual. Tenemos que mirar a Jesús en las Escrituras. Todo lo del arca, todo lo del tabernáculo habla de Jesús. El arca, los rituales, las ofrendas, la ofrenda de la paz, la ofrenda del pecado, la ofrenda del holocausto. Todas las ofrendas tipifican a Jesucristo. Tenemos que ver a Jesucristo en la palabra de Dios. No porque esté este personaje, como en José, está José y a veces miramos, es José. Pero José tipifica al Señor Jesús. José era muy amado por su padre, pero rechazado por sus hermanos. Esa es la historia de Jesús, amado por el Padre, pero rechazado por el pueblo de Israel, por sus hermanos. Él era el pan de vida. José también vino a ser el pan de vida en aquel tiempo. Fue usado grandemente. José se casó con una gentil. Nosotros somos la iglesia y somos gentiles. Y es con lo que Jesús se va a casar con nosotros. Tenemos que verlo cuando leemos a Ruth, cuando leemos a Oseas. A Oseas el Señor le dijo que se casara con una prostituta, porque le quería enseñar para que vieran al Señor. Tenemos que aprender a ver al Señor en las Escrituras. Santo Señor, gracias a ti. Cuando Pedro lo vio en la tormenta, Pedro sin ningún esfuerzo humano caminó sobre las aguas. Él no tuvo que hacer nada. Él caminó, el Señor dio la orden y él caminó sobre las aguas. Siempre que miraba a Jesús, Pedro puso sus ojos en Jesús. Pedro empezó a mover sus ojos y a mirar la tormenta, no como Moisés. Por eso él se hundió, porque él cambió su mirada. Pon tu mirada en el Señor y no tendrás problema. No tendrás problema. Empieza a ver al Señor en todo lo que haga. Lee tu palabra todos los días. Lee la palabra de Dios para que Él te habla. Escucha mensajes que exalten a Jesús. Que tú puedas ver a Jesús. Que tú puedas sentir su presencia. David dice que una sola cosa, y es que vea la hermosura. Esté en la casa de Jehová Vea la hermosura de Dios, bendito sea Dios. Hay que ver la hermosura del Señor, bendito sea Dios. María, la hermana de Lázaro, comenzó en los pies de Jesús y ella terminó ungiendo y preparando al Señor para la sepultura. Terminó haciendo lo correcto. Cuando tú te vas a los pies del Señor, cuando tú empiezas a ver al Señor, cuando tú empiezas a tener una pasión por el Hijo de Dios, por Jesucristo, tienes que tener pasión. Cuando vemos en Moisés que vemos la roca, tú ves en esa roca a Jesucristo, porque Jesús es la roca. ¿Y qué salió de la roca? Agua. ¿Qué es el agua? Agua de vida. El agua de vida, bendito sea Dios. Cuando ves la vara de Moisés, ves que con esa vara Él hizo juicio. Él cambió el agua en sangre. Pero también la vemos
donde Él, cuando azota la roca, Él trajo agua. Jesús en la cruz llevó todo tu juicio para que de nosotros, de nuestros interiores, corran ríos de agua viva. Jesús dijo: el que tiene sed, venga a mí y yo le daré agua de vida. Bendito sea Dios. Él es el único que te puede dar agua de vida. Bendito nuestro Dios. Ve a la palabra para ver a Jesús, para ver los milagros, para que tengas una revelación de Él, para que en tu cuerpo corran esos ríos de agua viva. Pedro fue transformado cuando miró a Jesús. Dios cambió nombres también. Dios cambió el nombre de Saraí a Sara. Y el milagro vino en un año. ¿Sabes por qué? Porque en los nombres se esconden secretos. En los nombres se esconden. El nombre de ella era un nombre fuerte. Es el nombre de Sar. Usted sabe que en inglés se dice Sir, Señor, Señor. Imagínate, él llamándole a ella Señor, mi Señor, mi Señor. Porque eso era lo que significaba ese nombre. Y Dios tuvo que quitarle la I y ponerle la gracia de Dios. Porque donde Dios pone la gracia, ahí todo cambia. Tuvo que cambiarle el you, que era el dominante, y poner en ella. Fue tan dominante que lo de Agar vino todo por ella. Ella fue lo que tramó todo eso. Mira qué mujer tan dominante. Después le puso un nombre de princesa, Sara, que significa princesa. Y ahí fue que ella vino a ser hermosa, que hasta un rey la quería para su harén. Bendito sea Dios. También tenemos que ver el nombre del Señor. Yuhei Bahei. Bendito sea Dios. Lo vamos a ver aquí. Usted sabe que cuando Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario, colgado en aquel madera, el nombre de él fue puesto en 3 idiomas. Fue puesto en el arameo, en el hebreo, fue puesto en el romano y el latín. Entonces, los judíos, en el nombre de los judíos, cuando vemos todas las letras de los hebreos tienen fotos, es como una foto. Cuando vemos el nombre del Yuhei, Bahei, ellos tienen fotos ahí. Cuando uno va a Israel, usted puede comprar las picheles que venden, que te dice, el alfabeto de ellos no es como el americano, que el americano si te dice A, te puede decir A por manzana, apple, pero te puede decir la A por América. No. Ellos siempre es la misma letra y el mismo significado. Ellos no cambian. Y sus letras son sus números también. Ese idioma es así. Es el idioma que ha prevalecido por tantos años. Y entonces cuando vemos la letra, el Yuhei, significa, es una mano. Las iniciales. El Hei es Jesús, porque es la gracia. ¿Quién trajo la gracia? Jesucristo. El Ba es un clavo. Y el Hei, la gracia. El nombre que los hebreos no se atreven a pronunciar quiere decir la mano de gracia. Con un clavo de gracia. ¿Qué manos fueron las que fueron clavadas en la cruz del Calvario? Las manos de nuestro Señor, las manos de nuestro Salvador, que fueron allí traspasadas por ti y por mí. Como usted ve, a él le pusieron el Pilato. Los judíos, cuando vieron esas iniciales, Yuhei y Bahei, fueron donde Pilato: cambia eso, porque ese era el nombre de Jehová. Cambia eso. Cámbialo. No, porque ese es el nombre de Jehová. Yuhei Bahei, son las iniciales del nombre de Jehová. Entonces le decían: dile que él dijo. Pero si decía él dijo, cambiaba todo. Y Dios quería que dijeran que ahí decía Yeshua HaNazarí Belemet, el rey Yahudim.
Quería que le dijeran a eso, que se dieran esas iniciales, que se diera que Él era Dios. Que Él es Dios. Que Él es Dios. Él es nuestro Dios. Él es el Dios que murió por ti. Él es el Dios que derramó su sangre. Él es el Dios que llevó todos tus pecados en la cruz del Calvario. Él es nuestro Dios. Él es en ti, por ti y para ti. Bendito sea Dios. Él es nuestro Dios. No los esfuerzos propios, lo de Él. La mano de gracia clavada en gracia. Jesús le dijo a la multitud, antes había dicho, antes que Abraham fuera, yo era. Yo era, yo era. Él fue el que habló con Moisés en la mata, en Elsa, la mata que ardía pero que no se quemaba, en la zarza. Él fue el que fue colgado en un madero. Él fue el que fue llevado. Él, el rey. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Aleluya, santo. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Y a Él sea la gloria. A Él sea la honra y a Él sea la alabanza. Bendito eres para siempre. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Los hebreos dicen que, usted sabe, el candelabro de los hebreos, ellos son 7. Son 3 a un lado y 3 a otro y el del medio. Y él dice, en las palabras de los hebreos, él dice que esto tiene la cara del hombre. Tiene las dos orejas, los 2 ojos, las 2 nostrils y la boca, que esta es la cara del hombre. Pero en el hebreo, cuando usted pone las letras, este está diciendo que Jesús, que todas las cosas por Él fueron hechas, por su mano. Cuando vemos, Jesús se le apareció a Juan en la isla de Patmos. Vemos que le dice, y usted lee en la Biblia que dice, yo soy el alfa y el omega, pero el alfa y el omega es el idioma griego, y él no le iba a hablar a Juan, su consiervo, su amigo, que siempre habían hablado en arameo, no le iba a hablar en griego. Y él le dijo, yo soy el primero y el último. El primero y el último. No el alfa y el omega, sino el Aleph y el Tad. La primera letra del alfabeto hebreo y la última letra del alfabeto hebreo. Él es el primero y el último en bendecirte. Confía siempre en la bendición de Él, que es Él el que te da la bendición. Y cuando vamos y miramos cuáles son las letras de la bendición, vemos que dice que en la bendición está el Hijo. En el hebreo, cuando usted lo escribe, usted dirá, pero en español no hace sentido, pero en hebreo sí. En hebreo dice ver y dice res. Pero ver y res quiere decir hijo. Quiere decir hijo. Quiere decir que tú tienes la bendición por el Hijo. Amén. Tú no puedes recibir bendición si no es por Jesucristo. Amén. Amén. Que eso quede bien claro. Es por Jesucristo que tenemos la bendición. Bendito sea Dios. Y después tiene otra letra, pero tiene la K. Para los hebreos dicen que cuando bendices es la letra para bendiciones. Es la letra K. Yo no tengo las letras hebreas, pero la letra K es como así. Entonces Dios dice que tú pones la mano sobre la cabeza y le bendices. Amén. Amén. Cuando pongas a tus hijos, ponle la mano de la cabeza y bendícele.
Así dicen los hebreos que así se bendice. Y tenemos que aprender, hermano, que lo hacíamos con muy buena intención, pero si aprendemos formas mejores, amén, ¿verdad que sí? Porque es la mano, poner la mano. Por eso Pablo habla de poner la mano, imponer la mano para bendecir a nuestros hijos, bendito sea Dios. Con la mano impartimos las bendiciones. Y para la bendición completa tiene que añadirse la palabra hey. ¿Por qué hey? Porque hey es Jesucristo, es la gracia y la verdad que vinieron con Jesucristo. Es Jesucristo, bendito sea Dios. Tenemos que tenerlo muy claramente, bendito sea Dios, que Él, Jesús, fue el que trajo los cielos y la tierra en la creación. Él fue el que lo hizo. Todas las cosas por Él son hechas y para Él son hechas. Amén. Que esté muy claro sobre nosotros y que lo miremos a Él. Él es el primogénito de todo. Amén. Amén. Vemos también las bendiciones. En la bendición que está de Esaú, el primogénito, y de Jacob. Cuando el padre los iba a bendecir, pero mucho tiempo antes, él estaba cazando en el campo, y cuando él viene muerto de hambre, con una hambre tremenda. Y Esaú y Jacob tenía un potaje, tenía una sopa de lo que llaman lentejas, pero la lenteja roja. La lenteja roja, porque es una de las lentejas que más se usa en el Medio Oriente. Se usa la amarilla y la roja. Y el nombre Esaú quiere decir rojo. Y él le dijo, dale al rojo lo rojo. Eso fue lo que le dijo en hebreo. Dale al rojo lo rojo, el potaje. Entonces, porque le dijo que yo que me voy a morir porque me hace falta una comida. Hay gente que se cree que se va a morir si le falta una comida, ¿verdad que sí? Parece que estoy preguntando a la gente equivocada. Él dijo que para qué él quería la primogenitura, para qué le servía. Para que él lo menospreció. Hay que tener cuidado a veces cuando se habla, se dice. Él menospreció la bendición. Él dijo, yo me voy a morir, ya me hace falta esa comida, y si yo no como yo me muero. ¿Para qué yo quiero? Cógela de Esaú. Porque Jacob le dijo, dámela, yo te doy el potaje, yo te doy las sopas, pero me tienes que dar la primogenitura. Y él le dijo, cógela, si yo me estoy muriendo de hambre. Menospreció la bendición tan grande que era. Claro que Jacob hizo bien mal. Él lo hizo mal, porque él engañó a su padre. Génesis 25:32. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Lo menospreció de Dios. Que fue malo lo que hizo Jacob, sí fue malo, pero Esaú ya se lo había vendido a él, ya se lo había dado. Y en las bendiciones de los hebreos, el primogénito recibe doble porción. Pero usted dirá, ¿pero por qué doble porción? El porción de la gracia. Reciben doble porción. Pero hay una forma de que hay que bendecir de una manera, y el patriarca sabía que para él bendecir, él tenía que estar contento. Barrigas altas, corazón contento, dicen en mi país. Yo no sé cómo dicen en su país, pero en mi país dicen que cuando usted come, usted está contento. Y usted puede dar una buena bendición. Igual que si usted está enojado, usted tiene coraje, y usted maldice. David maldijo al monte Gilboa cuando la muerte de su amigo, su hermano Jonatán, y hasta el día de hoy usted va a Israel y usted ve esa maldición. Ahí nunca más ha caído el rocío, ahí no hay vegetación, es algo totalmente sin nada, sin algo y sin nada. Las dos cosas son fuertes y son verdad.
El patriarca sabía que tenía que estar contento para dar la bendición. Y le dijo, les pidió que les prepararan una comida, un cabrito, que le hicieran un cabrito. Pero ya usted sabe que Jacob lo tuvo por trampa, haciendo trampa. Y cuando él se acerca al papá, el papá le dice, él es la voz de Jacob. Pero Jacob era lampiño, no tenía pelos, no tenía cabellos, no tenía nada en sus brazos. Y la mamá vino y le puso de cabra para que viera que era Esaú, que era, usted sabe que no era él. Y entonces él le dio una bendición. Pero le dio una bendición muy linda y hay que aprender de esto porque tenemos hijos y tenemos que aprender a bendecir a nuestros hijos. Le dice, Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra. Usted dirá, ¿qué es grosura? Grosura es el dinero, es la plata, es el enriquecimiento. Pero que Dios te dé a ti el rocío. Bendito sea Dios. Cuando vemos en Proverbios 19:12, dice, el favor es como el rocío, el favor del rey. Y el rey, estamos hablando de Jesucristo, es como el rocío sobre la grama. Y la ira del rey es como el león rugiendo, bendito sea Dios. Como el rugido de cachorro de león es la ira del rey. Y su favor como el rocío sobre la tierra. El favor del rey es como el rocío sobre la tierra. Bendito sea Dios. A veces el diablo viene a hacerte a ti y pensar que Dios está enojado contigo, a rugir, a decirte cosas. Pero tú tienes que saber que Dios juró a Noé que nunca más terminaría la tierra con diluvio. Nunca más. El diablo quiere hacerte ver como que Dios está enojado contigo. Esto es totalmente fuera de las Escrituras. En Isaías 54:9 dice, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni reiré. Esa es palabra de Dios, esa es promesa de Dios sobre tu vida. Bendito sea Dios. Eso es para que tú sepas que cuando el diablo venga a ponerte pensamientos, le eches fuera. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. En el libro de Revelaciones vemos cómo Dios en los últimos tiempos levantará predicadores que van a tener en su cabeza el arco iris. Y un pie lo tienen en el mar y otro lo tienen en tierra. Eso está hablando de los predicadores que te van a predicar una predicación que no es de la condenación. Es una predicación y dice en la Escritura que ven la serpiente tirando agua, arrojando como tratando de hacer unos torrentes de agua. Pero no más condenación para ti. Recuérdate bien que Jesús la llevó toda en la cruz del Calvario. Y dice Isaías 54:17, y esto es para todos nosotros, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Grábate esto, que nada prosperará, y condenará toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Esa es tu herencia de Jehová. Eso es lo que el Señor te dice, que no importa lo que se levante contra ti, Él no lo dejará prosperar. Sí se van a levantar, se levantará, pero no prosperará. Amén. La foto de la gracia, el rocío, el favor del Rey sobre tu vida. Cuando el padre, el patriarca bendijo a Jacob, él recibió la bendición. Lo primero fue espiritual. Primero tiene que ser espiritual. Y después lo físico.
nosotros vivimos con Dios, que Él nos dé siempre las bendiciones espirituales. Sin embargo, a Esaú la bendición fue diferente, la bendición fue cambiada. A Esaú Él le bendijo de otra manera. Él le dijo de la grosura de la tierra. Usted sabe, y dice que por tus propios esfuerzos, por tus propias manos, vas a recibir las bendiciones. Que saldrás adelante, empujando con tus propios esfuerzos, con las peleas, empujando a tu compañero, peleando contra otras personas, siempre compitiendo, siempre sudando. Usted sabe que hasta el día de hoy, esa es la historia de ellos. Usted sabe de quién estoy hablando. Usted sabe que esa es la historia de ellos, no de los hebreos. Para los cristianos, Dios te recompensa. Pasamos por estragos, pasamos por luchas, por esfuerzos, por contiendas, pero tenemos que saber que Dios nos ha redimido y que dependemos de Dios, bendito sea Dios, que Él nos da recompensa, que no tenemos que estar empujando para recibir una bendición, no tenemos que estar empujando. Recuerda que Jesús en el jardín, Él sudó, y gotas de sangre con sudor cayeron. ¿Para qué? Para que tú tengas la buena vida. Él te la dio a ti, bendito sea Dios. No debemos ser cristianos como Jacob. Jacob era tan ciego que él no podía ver la bendición. Él andaba toda la vida peleando, manipulando, mintiendo, engañando, estafando, exagerando, falsificando. ¿Sabes? No veía la bendición de Dios. No veía el rocío de Dios, no veía la gracia de Dios sobre la vida de él. Tú sabes que cuando él hizo ese engaño, la mente humana dice que lo dijera Dios de haberlo regañado. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que hizo después de eso? Dios le dio una visión. Dios se le apareció. En la visión Dios lo llevó a su casa. Y Dios le dijo, te bendeciré, iré contigo donde tú estés. Hay algo aquí que uno no entiende, ¿verdad que sí? Para los ojos de uno Él hizo algo malo. Pero ¿sabes qué? Es que Dios tiene formas de corregirme. Él fue corregido por sus mismas formas de ser. Él fue un engañador, a él lo engañaron. ¿Sabes cuando alguien traiciona sus acciones y le van a corregir a él? Tus acciones te corregirán a ti. Dios siempre está de tu lado. Dios siempre está de tu lado. Tú puedes confiar en Dios porque la sangre de Jesucristo te ha limpiado. Amén. Y por eso Dios está de tu lado, bendito sea Dios. Dios siempre está de tu lado. Esaú vivía con estrogo, con esfuerzos propios. Pero sin embargo, él no se daba de cuenta de las bendiciones que había. Cuando José mandó a buscar a su papá, a Jacob, ¿qué es lo que dice Jacob? ¡Ay! Todas las cosas están en contra de mí. ¡Ay! Todo está en contra de mí. ¿Sabes quién lo estaba mandando a buscar? Era su hijo, quien lo amaba tanto, que estaba planeando todo esto. Todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman a Dios. Amén. Todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Maldito el hombre que confía en otro hombre, persona, en sus propios esfuerzos, en el yo. No puedes confiar en eso. Cuando tú confías en tus propios esfuerzos, cuando viene el viento, no lo ves. No lo ves. Bendecido el hombre que espera y que su confianza está en Dios. Amén. Bendecido. Bendecido eres. Que no importa los tiempos, Dios está con él.
Dios te ha dado el rocío de la mañana, está contigo, bendito sea Dios. El maná caía todas las mañanas, pero nunca cayó en tierra, cayó sobre el rocío, la gracia de Dios. Jesús vino por la gracia, el agua, el espíritu. El diablo le gusta los sitios secos. El diablo no puede estar donde están ustedes. Él no puede estar donde están ustedes porque ustedes tenemos el rocío. Dios, tenemos el rocío del cielo. Él no puede estar. Hubo un personaje en la palabra, Gedeón. Gedeón, Dios lo había mandado a pelear una batalla. Y cuando él fue a pelear, él le pidió señales a Dios. Y una de las señales fue: yo voy a dejar durante la noche este pedazo de la piel de oveja lamb. Cuando me levante en la mañana, que la piel esté totalmente mojada y todo lo demás esté seco. Dice que cuando él se levantó, de ahí él pudo sacar un cubo de agua y todo lo demás estaba seco. Entonces le dice: pero yo ahora quiero que la tierra esté mojada y el pedazo de la piel de oveja esté seca. Él no sabía que la señal que le estaba pidiendo era de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús vino a la tierra, Él vino con el rocío del cielo. Él estaba lleno del rocío del cielo. Y la tierra estaba seca, porque no tenía al Señor. Pero cuando era en la cruz, Él colgado en aquel madero, allá donde Él fue quemado aquellas 3 horas, pagando tu juicio, pagando mi juicio, Él vino hasta el seco y nosotros llenos de su rocío. Amén. Bendito sea Dios, gloria sea Dios. Bendito nuestro Señor. Santo, aleluya. Oh, gloria a Cristo, te alabamos, Señor. ¿Qué es eso para ti? ¿Qué eso significa? Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, lleno de gracia. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Amén. Lleno. Todos estábamos secos y Él trajo el rocío del cielo, bendito sea Dios. Y en esa cruz donde Él fue quemado con esos juicios, Él vino, Él quedó seco. Y el mundo fue lleno de su gracia. Aleluya, gloria a Dios, alabado es su nombre. Bendito eres para siempre. Dios te dio el rocío del cielo. Tú no estás para manipular, tú no estás para engañar. Aleluya. Tú estás para disfrutar el trabajo de Dios. Aleluya. Para disfrutar la gracia de Dios. Aleluya. Deja que Dios te dé las promociones. Que cuando Él te da una promoción, nadie te puede bajar. ¿Me oyes? Nadie te bajará de ahí. Porque fue Dios quien te la dio. Bendito sea Dios. Aleluya, santo, gloria a Dios. Las aguas amargas de Mara no las podemos tomar, le decían a Moisés. Y Moisés llamó al invisible, al que él siempre llamaba. Y el Señor le mostró un árbol. Le mostró un árbol que pusiera el árbol para que endulzara las aguas. Gedeón, él, cuando se fue a escuchar, decían que un rolo de cebada significaba Jesús. Iba a derribar a los madianitas. Eso era sin esfuerzo propio. Era el Señor que los iba a derribar. Porque Madián significa esforzarte. Pero sin esfuerzo Dios los iba a derribar. Cuando tú te paras y comienzas en el Señor, para tú no esforzarte, tú te enfocas en el Señor. El árbol de vida, el árbol
que fue puesto, que dio vida, porque aquellas aguas estaban contaminadas. Ese árbol era el que daba el Rafa, la medicina. El Señor que te sana, porque el Señor es nuestro sanador. Él es el Dios Rafa, el Dios que te sana, el Dios que trae sanidad a tu vida. Él es el Dios todopoderoso, bendito eres para siempre. El árbol habla de la redención de la maldición. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Cristo nos ha redimido de la maldición del pecado. Cristo derramó su sangre. Derramó su sangre porque había una palabra. Mira, Jesucristo podía haber muerto como morían en Israel, que era apedreado, se lo llevaban a los portones, a la parte de afuera, como le hicieron a Esteban y ahí lo apedreaban, como le trataron de hacer también a Pablo. A Esteban lo mataron, porque esa era una forma, y él hubiera derramado su sangre y nuestros pecados hubieran sido limpios, pero no hubiéramos sido librados de las maldiciones. Y dice la palabra que todo el que es colgado en un madero es maldición. Él te libró de la maldición del pecado, de la maldición de la pobreza. Él nos ha redimido. Bendito sea Dios. Aleluya, santo. Gloria a Dios. Somos redimidos. Dios es un Dios bueno. Él es bueno. Él es un Dios bueno. Nuestro Dios es un Dios bueno. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que vive para siempre. Cuando vemos en el libro de Revelaciones, que es el último libro de la palabra, usted ve que ese libro tiene 22 capítulos. 22 son las letras del alfabeto hebreo. Cada capítulo significa una de las letras del alfabeto hebreo. Y cuando usted lo empieza a leer, usted ve que el capítulo número 1 y la letra número 1 es Aleph. El Aleph, la foto del Aleph es el buey, el líder. El primero, el último. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el último? ¿Quién es el que está en el medio de nuestras vidas? ¿Quién es el que nosotros tenemos que poner en medio de nuestros trabajos? En medio del matrimonio. Es el único hombre que puede traer de afuera a tu matrimonio para que te arregle las cosas, te arregle tus hijos. Porque Él que sabe, Él puede sostenerlo. Bendito sea Dios. Es Jesús el único que tú puedes traer. Amén. Cuando vemos el segundo capítulo, vemos Beth. Beth es casa. Bethlehem. Ese nombre en el hebreo significa casa. ¿Qué vemos ahí? La casa de Dios. ¿Cuáles son las casas de Dios? Las 7 iglesias. Esa es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Estamos reunidos los hijos de Dios en la casa de Dios. Aleluya, santo. Y que vemos en la letra número 5, el Hey. Dice que Juan oyó a un león, pero cuando él miró, lo que vio fue el cordero. Santo, aleluya. Aleluya, santo, el cordero que quita el pecado del mundo. Oh, mi alma te alaba al cordero de Dios. Aleluya. Cordero de Dios. El cordero que quita los 7 sellos. El que nos ha redimido. El que nos ha redimido de toda maldición. Gloria a Dios. Tenía que redimirnos. Tenía que redimirnos Aleluya. de los 7 sellos. Déjeme decirle, todos nacimos con los 7 sellos. Pero qué lindo que Jesús te ha redimido. Amén. Y usted dirá, pastora, ¿cómo usted dice eso? Sí, porque cuando el Espíritu Santo te sella con el Espíritu, es el Espíritu Santo que te sella. Entonces cuando están los otros sellos de demonios, son los sellos negativos. Positivo es el del Espíritu Santo. Negativos son los demonios. Negativos son las otras cosas. Nosotros tenemos que buscar el del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Porque usted es una epístola viva. Usted es una epístola viva. Todos somos sellados con los 7 espíritus. Amén. Jesús, cuando vino, tú
viniste a recibir a Jesús, uno por uno de esos sellos fueron quitados de tu vida. El sello de la muerte, el sello del hambre, de la escasez, de la hambruna, de carecer, de falta. Todos esos sellos vinieron a ser quitados de ti, porque ahora tú perteneces al Señor. Él nos ha redimido de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Amén. Bendito sea Dios cuando tú eres del Señor, cuando tú recibes al Señor por su sangre, por esa sangre preciosa. La última palabra del Nuevo Testamento es la gracia de Jesucristo. Amén. La gracia de Jesucristo, bendito sea Dios. Moisés vio, después de 40 días y 40 noches que él vio el corazón del Padre. Y en el corazón del Padre lo único que había amor para su Hijo. El tabernáculo todo habla de Jesucristo, del amor que el Padre tiene por su Hijo. Toda la gloria, el asiento de misericordias, el trabajo de Jesús por ti, oro por fuera, madera por dentro y cubierto otra vez con oro. Oro, la divinidad de Dios, la madera, el hombre. Eres el hombre perfecto y hoy en día tú tienes en el cielo un hombre perfecto que te representa a ti, a Jesucristo, bendito sea Dios. Te ha cambiado tu posición, bendito sea Dios. Aleluya. Y tenemos a un sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tenía que ser hombre, no podía ser deidad, solamente tenía que ser hombre. Y su posición cambió el corazón. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado es su nombre. Si tú ves a Jesús en la palabra, mira cuando aquel leproso vino donde Jesús y le dice, si tú quieres. Él nada más le pidió, si tú quieres. ¿Saben lo que Jesús hizo? Los leprosos no podían ser tocados. Él lo tocó. Siempre el Señor te da algo más de lo que tú le pides. Amén. Cuando las madres le trajeron los niños para que Jesús los tocara, Él no solo los tocó, Él los bendijo. Él siempre da más. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa, Él decía que me haga como uno de los siervos de Él, que me dé comida. Pero ¿qué hizo el Padre? El Padre le dio más. El Padre le dio más. El Padre siempre te da más abundantemente de lo que tú le pides. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es el pan de vida. Él es la lámpara que nos alumbra. Bendito sea Dios. Él es el altar de bronce donde Él pagó su pecado, donde Él pagó su culpa, bendito sea Dios. Sus vestiduras todas tipifican la redención del hombre. Su pecho, esas piedras tipifican el amor de Él hacia nosotros. Todo es de Jesús, todo es de Jesús, bendito sea Dios. Todo tipifica el amor del Señor. Moisés vio el patrón. Y a lo último, el Padre le dice, aquí tiene las tablas, toma, llévatelas de trabajo. Porque eso no le tenía tanta importancia. Lo que él tenía importancia era que viéramos a su Hijo, que viéramos a Jesús. Pon tu esperanza, pon tu fe, no en la creación, ponla en la redención, en Jesucristo que murió por ti. Mi salud viene del cuerpo de Jesucristo. Amén. Mi prosperidad viene de la cobertura que Él nos da. Tu prosperidad viene de la cobertura que Dios te da. Tú ves tu gloria. Moisés nunca pudo ver el frente del Señor. Solamente vio sus espaldas. ¿Sabes por qué? Porque no había sido derramada la sangre. Jesús todavía no había ido al Calvario. Siempre parecía como que Dios estaba yendo. Pero qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso que podemos ver
y ver la paz en el Señor, como aquella mujer del flujo que vino por detrás y le tocó. Y cuando ella recibió la sanidad, ¿qué le dijo el Señor? Tú tienes que ver la hermosura del Señor. El Señor no la regañó. El Señor le dijo, después que le había dicho que ella había sido sana, que ella lo había tocado, Él no la regañó. Él le dijo, ve en paz, ve en paz. Tu fe te ha sanado. La fe de ella de tocar al Señor la había sanado. Dios nunca te deja. Dios nunca te deja. El rocío del cielo es el regalo de Dios para ti. Es un regalo de Dios para ti. Continúa recibiendo al Señor, continúa recibiendo. Si tú nunca has recibido al Señor, en este momento cerramos nuestros ojos e inclinamos nuestras cabezas. Si nunca has recibido al Señor, nunca has visto la belleza del Señor, en este momento no salgas de aquí sin haber recibido al Señor. No salgas de aquí porque no sabes lo que te va a pasar. Pero sabes que si recibes al Señor, tienes la vida eterna al lado de Él. Si te gustaría recibirlo en tu corazón, repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que murió por mí en la cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre preciosa por mí para limpiar mis pecados, donde Él murió y al tercer día resucitó y hoy día está sentado a la diestra del Padre. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús Todopoderoso, le recibo como Señor, como Salvador. En el nombre, Padre, de Jesucristo. Si tú has hecho esa oración, tú sabes que eres salvo. Amén. Amén. Gloria a Dios.